Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el señor asambleísta Augusto Espinosa. Gracias, señor presidente. Buenos días a los colegas asambleístas. Es indiscutible que la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, desde su instalación en el país fue un referente para el sistema educativo ecuatoriano. Cuando nosotros repasamos la historia en el Ecuador de la FLACSO, también podemos extraer algunas lecciones para el fortalecimiento de nuestra educación superior. Primero habría que decir que desde el 74 hasta finalizar la década de los 80, la FLACSO tuvo un crecimiento muy importante, la producción científica fue absolutamente trascendente, la contribución al desarrollo de las ciencias sociales fue reconocida a nivel del Ecuador e internacionalmente. Sin embargo, la década de los 90 fue una década sumamente dura para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El Ecuador debe conocer que en esa década la sede Ecuador estuvo por desaparecer, fundamentalmente producto del abandono que en esa época los estados neoliberales le hacían a la educación. Ese abandono implicaba la mercantilización de la educación en todos los niveles, y así como la FLACSO se debilitaba, también las otras instituciones de educación superior ecuatorianas se debilitaban. Aquí una gran lección para el país, la lección de que si queremos un sistema de educación superior fuerte, un sistema de educación superior que trascienda, que logre impactos socioeconómicos, es importante, es fundamental que se asuma la educación y el derecho a la educación como una tarea prioritaria y fundamental del Estado. Después hay otro tema trascendente en este momento cuando se analiza la trayectoria de la FLACSO. A partir de la creación, de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2010, se tipologizó a las universidades y se habló de la diferencia que existe entre las universidades de docencia y de investigación. Y efectivamente, cuando se habla de academia, hay que reconocer que todas las universidades y escuelas politécnicas deben tener un componente de docencia, un componente de investigación y un componente de vinculación con la colectividad. Sin embargo, la gran diferencia entre instituciones radica en el énfasis que se le da a la investigación y a la docencia. Y la FLACSO, desde su origen, pudo haber sido catalogada como una universidad de investigación. Y como consecuencia de eso es que ha tenido una gran producción científica. La FLACSO no es una institución que masifica la educación porque no cumple con ese rol en el sistema educativo ecuatoriano. Y aquí hay que poner énfasis que si queremos realmente avanzar en la generación de conocimiento, si queremos que ese conocimiento sea el motor de la transformación nacional, del aparato productivo, de la matriz cognitiva, es importante que fortalezcamos las capacidades de investigación en general en las universidades ecuatorianas, pero que tengamos instituciones especializadas en investigación. Por eso es tan trascendente, tan vital, tan importante que hagamos un consenso nacional para el fortalecimiento de iniciativas emblemáticas, como por ejemplo la construcción de ICIAM, como por ejemplo la construcción de la Universidad Nacional de Educación, de la Universidad de las Artes y fundamentalmente de Yachay. Yachay es un proyecto que debe ser sostenido, que debe ser fortalecido, porque es clave para la transformación productiva del Ecuador, para avanzar hacia la era de la economía del conocimiento, de la sociedad del conocimiento. Una de las cosas que debemos destacar de este convenio y de la trayectoria de FLACSO es lo que ya mencionó nuestra compañera Doris Solís. La universidad FLACSO, la sede FLACSO en Ecuador, durante toda su historia ha sido sumamente respetuosa con la normativa ecuatoriana. Nunca se ha cobijado
en su carácter internacional para usar a su conveniencia un determinado convenio y para violentar la legislación ecuatoriana. Es decir, la Flaxo ha respetado siempre la soberanía nacional. Y creo que en el sistema de educación superior, cada vez que hagamos un convenio internacional, debemos garantizar que se respete nuestra soberanía, porque es un acto de traición a la patria, usar cuando me conviene algo del convenio internacional, cuando no me conviene, entonces uso legislación ecuatoriana, y se van descomponiendo de esa manera instituciones que podrían aportar muchísimo al desarrollo nacional. Sin duda, la Flaxo es un referente en el Ecuador, sin duda, pero también debemos reconocer que si comparamos los estándares de la Flaxo y del sistema educativo ecuatoriano en general con estándares internacionales, habremos de reconocer que todavía estamos muy lejos de la excelencia internacional. Todavía la generación y usufructo colectivo del conocimiento es marginal en el Ecuador. Todavía en la comparación internacional no logramos ubicar a nuestras universidades entre las mejores de la región y del mundo. Pero estos avances en materia académica también tienen que llevarnos o estos necesarios avances en materia académica deben llevarnos a la reflexión sobre los aportes que la academia debe hacer también al diálogo, al debate, a la discusión política. He tenido la oportunidad en este mes y un poco más de gestión como asambleísta, he tenido la oportunidad de revisar algunos proyectos de ley. He tenido la oportunidad de revisar las exposiciones de motivos de esos proyectos de ley. Y yo diría que en muchos de los casos hace falta enormemente la cooperación de la academia. Exposiciones de motivos poco rigurosas en algunos casos y en otros hasta exposiciones que contienen falsedades, que no contribuyen a resolver los problemas nacionales. La academia ecuatoriana, y un llamado también a la Flaxo, tiene que constituirse en un verdadero observatorio que garantice la honestidad intelectual en el Ecuador, la honestidad intelectual en la Asamblea, de tal manera que erradiquemos para siempre eso de las medias verdades, esos discursos vacíos, que nunca acompañan con información técnica, esos discursos que lo único que pretenden es generar cierta exposición mediática. Hay que ligar a la academia con la tarea legislativa y eso fortalecerá nuestras capacidades. Finalmente, quisiera decir que la Flaxo está efectivamente caminando hacia constituirse en un referente ya no solo nacional, sino internacional. Y que es importante el rol que está emprendiendo la Flaxo. Es una de las pocas instituciones de educación superior que ya tiene programas doctorales en el Ecuador. Eso es clave para nuestro desarrollo y fundamentalmente en el área de las ciencias sociales. Pero en el Ecuador también tenemos que hacer conciencia de que tan importante como obtener un título doctoral o tan importante como un PhD es el técnico o tecnólogo. Una de las cosas que propondremos próximamente a esta Asamblea Nacional será el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, que en el Ecuador históricamente ha estado mucho más asociada a la educación media, pero que en este momento debemos procurar una ruptura estructural, dar un salto cualitativo y ligar a los institutos técnicos y tecnológicos definitivamente a la educación superior, catalogando y denominando a los títulos que ellos otorgan como de tercer nivel técnico o tecnológico, que es lo que corresponde y lo que se hace en prácticamente todo el mundo. Creo que en los próximos meses tendremos un debate muy rico alrededor
del rol de la educación superior, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y será un debate que probablemente siente las bases de lo que es ese tránsito definitivo hacia la sociedad del conocimiento justa y solidaria. Apoyo completamente la moción presentada por nuestra compañera Doris Solís. Muchas gracias, señor presidente.